Quita las manos. Esta casa fue comprada con mi jubilación. Por mí. Para mí. Fuiste tú quien dijo que quería distancia. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que ni yo misma reconocí. Leandro se quedó paralizado, con la mano todavía extendida hacia las llaves que yo sostenía con fuerza. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e indignación, como si yo fuera la que estaba cometiendo una ofensa imperdonable. Como si defender lo que es mío fuera un acto de traición maternal. Pero yo gasté todo mi salario con mi esposa, ella exigió. Su voz sonaba desesperada, casi infantil. Como si eso justificara todo. Como si sus decisiones financieras fueran mi responsabilidad. Como si el hecho de que Roberta exigiera lujos que él no podía pagar me convirtiera automáticamente en su solución. Él intentó tomar las llaves de mi mano. Sus dedos rozaron los míos con una brusquedad que nunca antes había mostrado conmigo. Pero yo no solté. No retrocedí. En lugar de eso, metí la mano libre en mi bolsa y saqué los papeles. Los documentos que había guardado cuidadosamente durante meses, esperando el momento exacto en que los necesitaría. El momento en que mi hijo finalmente cruzaría la línea de la que ya no habría retorno. Hay cosas que una aprende demasiado tarde en la vida. Cosas que duelen más porque llegaron envueltas en amor, en sacrificio, en esa entrega ciega que solo una madre puede dar. Durante décadas creí que construir un hogar seguro para mi hijo era construir mi propio futuro. Que cada dólar ahorrado, cada turno extra trabajado, cada cena fría comida de pie en la cocina mientras planchaba su ropa, era una inversión en algo que duraría para siempre. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que defender mi propia casa de las manos de la persona a quien más amé en este mundo. Me llamo Lourdes Pérez. Tengo 70 años. Trabajé 42 años como empleada administrativa en una empresa de textiles. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, y cada quincena depositaba religiosamente una parte de mi salario en una cuenta que nadie más tocaba. Ni siquiera mi esposo, que en paz descanse, conocía la cantidad exacta que guardaba ahí. No porque desconfiara de él, sino porque aprendí desde joven que una mujer necesita tener algo propio. Algo que nadie pueda quitarle con promesas rotas o urgencias inventadas. Esa cuenta creció lentamente, dólar a dólar, año tras año. Mientras otras mujeres de mi edad gastaban en ropa, en viajes, en caprichos que olvidaban al mes siguiente, yo seguía guardando. No porque fuera tacaña, sino porque tenía un sueño muy claro, llegar a vieja con un techo propio sobre mi cabeza. Un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer, cómo vivir, o cuándo irme. Cuando mi esposo murió hace 8 años, ese sueño se convirtió en urgencia. La casa donde vivíamos era alquilada. El dinero que dejó apenas alcanzó para pagar el funeral y algunos meses de renta. Fue entonces cuando decidí que ya era momento. Momento de usar ese ahorro que había protegido durante décadas. La casa que encontré no era perfecta, pero era mía. 2 habitaciones, un pequeño jardín al frente donde planté geranios y jazmines, una cocina con ventana que da al patio trasero. Todo estaba pintado de blanco cuando la compré, así que mandé pintar las paredes de un beige suave, casi crema, que le daba calidez sin ser demasiado llamativo. Los muebles los elegí con cuidado. Una mesa de madera maciza para el comedor, un sofá gris cómodo pero elegante, cortinas de lino que dejaban pasar la luz de la mañana sin exponerme demasiado a las miradas de los vecinos. Cada objeto tenía su lugar. Cada rincón reflejaba mi personalidad, ordenada, discreta, funcional. No necesitaba lujos. Necesitaba control. Necesitaba un espacio donde las reglas las pusiera yo, donde nadie me dijera a qué hora debía cocinar, qué tan alto podía poner la televisión, o si podía o no dejar una taza de té en la mesa de la sala mientras leía el periódico. Después de toda una vida sirviendo a otros, cuidando a otros, viviendo según las necesidades de otros, finalmente tenía un lugar que era solo mío. Leandro, mi hijo, vino a visitarme el día que me mudé. Tenía 45 años entonces, igual que ahora. Llegó con su esposa Roberta, una mujer de sonrisa afilada y ojos que siempre parecían estar calculando algo. Me ayudaron a desempacar algunas cajas, aunque Roberta pasó más tiempo revisando los muebles y preguntando cuánto había costado cada cosa que realmente ayudando. Leandro estaba callado, más de lo normal. Lo conocía lo suficiente para saber que algo le preocupaba, pero no pregunté. Había aprendido que si esperaba en silencio,
Él eventualmente hablaba. Y así fue. Mientras Roberta revisaba el baño, él se acercó a la ventana de la cocina y me dijo, casi en un susurro, que la casa era muy grande para mí sola. Que tal vez debería haber esperado, consultado con él antes de comprarla. Que podríamos haber buscado algo juntos, algo más práctico. Recuerdo que me quedé quieta, con las manos sumergidas en agua jabonosa, lavando unas tazas que acababa de sacar de una caja. No lo miré. Solo seguí fregando mientras le respondía con calma que la casa la había comprado yo, con mi dinero, después de 42 años de trabajo. Que no necesitaba permiso de nadie para tomar decisiones sobre mi propia vida. Él no dijo nada más. Solo asintió, besó mi mejilla y se fue con Roberta. Pensé que el tema había quedado cerrado. Pensé que había sido solo un comentario al pasar, una preocupación filial sin mayor importancia. Qué equivocada estaba. Qué ciega puede ser una madre cuando se trata de su hijo. Los primeros meses en la casa fueron exactamente como los había imaginado. Me levantaba temprano, preparaba café, salía al jardín a regar las plantas. Luego desayunaba despacio, sin prisa, escuchando las noticias en la radio. Limpiaba la casa con calma, sin el estrés de tener que terminar rápido porque alguien más necesitaba el espacio. Almorzaba lo que me provocaba, a la hora que me provocaba. Por las tardes caminaba hasta la casa de Carmen Morales, mi vecina y amiga desde hace más de 20 años. Carmen también es viuda, también vive sola, y también entiende el valor del silencio compartido. Nos sentábamos en su terraza a tomar té, a veces hablábamos de todo, a veces de nada. Ella fue la primera en notar que algo había cambiado en mi relación con Leandro. Yo todavía no lo veía. O tal vez no quería verlo. Es más fácil ignorar las señales cuando vienen de alguien a quien amamos sin condiciones. Leandro empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegró. Pensé que finalmente estaba encontrando tiempo para su madre, que el ajetreo de su vida con Roberta y su trabajo le habían impedido antes visitarme como debía. Pero las visitas no eran como antes. Llegaba con llaves en la mano, como si ya tuviera derecho a entrar sin tocar el timbre. Abría la puerta, gritaba un saludo rápido, y se dirigía directamente a la habitación de invitados. La primera vez que lo hizo, lo seguí confundida. Encontré que había dejado 2 cajas grandes en el armario. Cuando le pregunté qué eran, me dijo que solo eran algunas cosas que no cabían en su departamento, que si no me molestaba las dejaría ahí por un tiempo. Claro que me molestaba. Pero era mi hijo. Y yo todavía creía que el amor de una madre no pone condiciones. Que decir que no era ser egoísta, desconsiderada, mala madre. Las 2 cajas se convirtieron en 4. Luego en 6. Después llegaron las bolsas de ropa que Roberta ya no usaba, pero que no quería donar porque tal vez algún día le volvería a quedar. Luego fueron electrodomésticos viejos que guardaban por si acaso. Una licuadora que ya no funcionaba bien. Una plancha con el cable pelado. Una lámpara sin pantalla. Mi habitación de invitados, ese espacio que había imaginado acogedor y listo para recibir a alguna amiga o familiar que viniera de visita, se convirtió en un depósito de cosas que ellos ya no querían pero tampoco tenían el valor de tirar. Un día llegué de mi caminata con Carmen y encontré un sillón viejo en mi sala. Uno que no era mío. Un sillón de tela café desgastada, con manchas que alguien había intentado limpiar sin éxito, y un resorte roto que se sentía cada vez que te sentabas. Leandro estaba acomodado en él, tomando cerveza, viendo mi televisión como si estuviera en su propia casa. Los pies descalzos sobre mi mesa de centro. Una bolsa de papas fritas abierta dejando migajas por todos lados. ¿De dónde salió ese sillón? Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Leandro ni siquiera volteó a mirarme. Roberta compró uno nuevo, me dijo mientras cambiaba de canal. Pensé que a ti te vendría bien tener uno extra para las visitas. Lo trajimos esta mañana. No te preocupes, no te cobramos por el favor. No te cobramos por el favor. Como si me estuviera haciendo un regalo. Como si llenar mi casa con sus desperdicios fuera un acto de generosidad filial. Respiré profundo. Conté hasta 10. Le dije que hubiera preferido que me preguntara antes. Él finalmente me miró, con esa expresión de fastidio que había perfeccionado en los últimos meses. Ay, mamá, no exageres. Es solo un sillón. Además aquí hay espacio de sobra. No entiendo por qué te quejas tanto si vives sola. Vives sola. Como si eso fuera un defecto.
como si mi decisión de tener mi propio espacio, mi propia paz, fuera algo que necesitara ser corregido con su presencia no solicitada. No discutí más. Solo me fui a la cocina, preparé té, y me lo tomé mirando por la ventana hacia el jardín. Escuchaba la televisión a todo volumen en la sala. Escuchaba a Leandro reírse de algo que veía en la pantalla. Escuchaba el crujido de la bolsa de papas cada vez que metía la mano. Y me pregunté en qué momento había perdido el derecho a decir que no en mi propia casa. Carmen me lo dijo directamente esa misma tarde cuando fui a visitarla. Lourdes, ese muchacho te está faltando el respeto. Está tratando tu casa como si fuera suya. Necesitas poner límites antes de que sea demasiado tarde. Yo asentí, pero no dije nada. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Porque en el fondo ya sentía que estaba perdiendo el control de mi propio hogar. Pero admitirlo en voz alta significaba aceptar que mi hijo, el niño que crié, que alimenté, que eduqué con tanto esfuerzo, me veía como alguien de quien podía aprovecharse. Las semanas siguientes fueron peores. Leandro ya no solo venía a dejar cosas. Venía a quedarse. Llegaba los sábados por la mañana, abría la puerta con sus llaves, y se instalaba en mi sala como si fuera su segunda residencia. Traía a Roberta, que inmediatamente empezaba a criticar todo. Que las cortinas estaban muy claras y se iban a ensuciar rápido. Que el sofá gris era muy aburrido. Que debería cambiar los geranios del jardín por algo más vistoso. Que mi forma de organizar la cocina no tenía sentido. Un domingo, Roberta abrió mi alacena y empezó a reorganizar los platos sin siquiera preguntar. Los puso en un orden diferente, según su lógica, según lo que a ella le parecía más práctico. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me miró como si yo fuera una niña tonta. Te estoy ayudando, Lourdes. Esto estaba hecho un desastre. Ahora va a ser más fácil encontrar las cosas. No era un desastre. Era mi sistema. Un sistema que había funcionado perfectamente durante años. Pero para ella, cualquier cosa que no se ajustara a su forma de hacer las cosas era un error que necesitaba corrección. Leandro no decía nada. Solo se sentaba en el sillón viejo que habían traído, tomando cerveza tras cerveza, viendo partidos de fútbol que no le importaban realmente. A veces lo miraba y me preguntaba dónde había quedado el niño que me abrazaba antes de dormir. El niño que me decía que cuando fuera grande iba a cuidar de mí. El niño que dibujaba tarjetas en el Día de las Madres con sus manitas torpes pero llenas de amor. Ese niño se había convertido en un hombre que me miraba con indiferencia. Que asentía cuando su esposa me faltaba el respeto. Que permitía que invadieran mi espacio sin el menor remordimiento. Una noche, después de que se fueran, me senté en la mesa del comedor y lloré. Lloré en silencio, sin dramatismo, solo dejando que las lágrimas cayeran mientras miraba la casa que ya no se sentía mía. Los geranios del jardín seguían ahí, pero ahora los veía con otros ojos. Las paredes beige que había elegido con tanto cuidado ahora, parecían contener recuerdos amargos. El sofá gris donde me sentaba a leer ya no era mi refugio, porque sabía que en cualquier momento podía llegar Leandro, acomodarse sin permiso, y apropiarse de ese espacio también. Carmen tocó a mi puerta al día siguiente. Había notado que no salía a caminar como siempre. Me encontró con los ojos hinchados, preparando café con manos temblorosas. No dijo nada. Solo se sentó conmigo en la mesa de la cocina, me tomó la mano, y esperó. Esperó hasta que yo estuviera lista para hablar. Y cuando lo hice, cuando finalmente puse en palabras todo lo que había estado aguantando, ella escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Solo escuchó. Cuando terminé, Carmen me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Lourdes, tú criaste a un hombre, no a un niño eterno. Y ese hombre está tomando decisiones que te lastiman. No es tu responsabilidad seguir sacrificándote por alguien que ya no valora tu sacrificio. Tienes derecho a vivir en paz. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a defender lo que es tuyo. Pero es mi hijo, le respondí con voz quebrada. Lo sé, dijo ella. Y precisamente por eso es más difícil. Porque duele más cuando quien te lastima es alguien que salió de ti. Pero el amor de madre no significa convertirte en alfombra. No significa permitir que te pisoteen solo porque llevan tu sangre. Esa conversación quedó resonando en mi cabeza durante días. Empecé a observar con más atención. A notar patrones que antes había ignorado.
Leandro solo me llamaba cuando necesitaba algo. Espacio para guardar cosas. Un lugar donde pasar el fin de semana porque Roberta había invitado amigas a su departamento. Dinero prestado que nunca devolvía. Nunca me llamaba solo para saber cómo estaba. Nunca me preguntaba si necesitaba algo. Nunca se ofrecía a ayudarme con las cosas pesadas del jardín o con reparaciones menores de la casa. La relación se había vuelto completamente unilateral. Yo daba. Él tomaba. Y cuando yo no daba lo suficientemente rápido, él simplemente tomaba sin preguntar. Las llaves que le había dado para emergencias se habían convertido en su pase libre para entrar cuando quisiera. La habitación de invitados que había preparado con cariño se había convertido en su depósito personal. Mi sala se había convertido en su sala de estar. Mi cocina en su cocina. Mi casa en su casa. El día que todo cambió definitivamente fue un martes por la tarde. Había ido al mercado a comprar verduras para la semana. Cuando regresé, noté algo extraño apenas puse la llave en la cerradura. No giraba como siempre. La forcé un poco, pensando que tal vez se había trabado con el calor, pero nada. Intenté de nuevo. Y de nuevo. La llave simplemente no entraba del todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dejé las bolsas del mercado en el suelo y examiné la cerradura con más cuidado. Estaba nueva. Brillante. Diferente. Me habían cambiado la cerradura de mi propia casa. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió y ahí estaba Leandro, con una cerveza en la mano, como si fuera lo más normal del mundo. Me miró con expresión casual, casi aburrida. «Hola, mamá», dijo. No te escuché llegar. Me hice a un lado para dejarme pasar, pero yo me quedé paralizada en la entrada, las bolsas del mercado todavía en el suelo del porche. ¿Por qué no funciona mi llave? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, considerando que por dentro sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. Leandro tomó un trago de cerveza antes de responder. «Ah, sí. Cambiamos la cerradura. La vieja estaba muy desgastada, no era segura. Ya te mandé a hacer una copia de la nueva llave, te la doy luego. Cambiamos. Como si fuera una decisión conjunta. Como si esta fuera su casa también. Como si tuviera algún derecho a modificar algo en una propiedad que yo había comprado con mi jubilación. Entré a la casa, recogí mis bolsas, y caminé directo a la cocina. Necesitaba poner distancia. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar sin explotar frente a él. Mientras guardaba las verduras en el refrigerador, escuché voces en la sala. Roberta había llegado. Su risa aguda resonaba por toda la casa. Me quedé en la cocina más tiempo del necesario. Organicé y reorganicé las verduras. Limpié la estufa que ya estaba limpia. Sequé platos que ya estaban secos. Cualquier cosa para no tener que enfrentar lo que sabía que vendría. Pero eventualmente no tuve más excusas. Salí de la cocina y los encontré en la sala, Roberta sentada en el sofá gris que yo había elegido, revisando revistas de decoración. Leandro seguía en el sillón viejo, ahora con su segunda o tercera cerveza. «Necesito hablar contigo», le dije a Leandro. Roberta levantó la vista de su revista, claramente sin intención de irse. «Es sobre la cerradura», continué. «No puedes cambiar cosas en mi casa sin consultarme primero». Roberta soltó una risa corta. «Ay, Lourdes, no seas tan dramática. Solo fue una cerradura. Además era necesario. La vieja estaba a punto de romperse. Cualquier ladrón podría haber entrado». «No estaba rota», respondí, mirándola directamente. Funcionaba perfectamente bien. Y aunque hubiera necesitado cambio, esa decisión me correspondía a mí. Leandro suspiró, ese suspiro largo y exagerado que usan las personas cuando creen que está siendo irracional. «Mamá, lo hicimos por tu seguridad. Deberías estar agradecida, no enojada. Además, esta casa es patrimonio familiar. Algún día va a ser mía de todos modos, así que no entiendo cuál es el problema con que ayude a mantenerla. Patrimonio familiar. Algún día va a ser mía». Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Así que eso era. Para él, yo ya no era la dueña de esta casa. Solo era una ocupante temporal. Alguien que estaba usando algo que en realidad le pertenecía a él.
Alguien a quien había que tolerar hasta que la naturaleza siguiera su curso y él pudiera finalmente tomar posesión completa de lo que consideraba suyo por derecho. Esta casa no es patrimonio familiar, dije con voz firme. Esta casa la compré yo. Con mi dinero. Dinero que ahorré durante 42 años de trabajo. Tu padre nunca puso un solo dólar para esta casa. Tú nunca pusiste un solo dólar para esta casa. Es mía. Solo mía. Y cuando yo muera, haré con ella lo que me dé la gana. Roberta cerró la revista de golpe. Vaya, qué egoísta. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar a tu único hijo sin herencia solo porque tienes un berrinche por una cerradura? Leandro te está ayudando. Está cuidando de la casa porque tú ya no tienes edad para hacer todo sola. Deberías estar agradecida de tener un hijo que se preocupa por ti. No me está ayudando, respondí. Está invadiendo. Hay una diferencia. Y en cuanto a mi edad, tengo 70 años. No soy inválida. Puedo cuidar perfectamente de mi propia casa. Lo he estado haciendo sin problema hasta que ustedes decidieron convertirla en su depósito personal. Leandro se levantó del sillón. Su rostro había cambiado. Ya no era el fastidio casual. Ahora había algo más oscuro ahí. Algo que me asustó. Mira, mamá, vamos a poner las cosas claras. Roberta y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Nuestro departamento es muy caro y apenas nos alcanza. Pensamos que podríamos venir a quedarnos aquí algunas temporadas para ahorrar un poco. Es lo lógico. Tienes 2 habitaciones y vives sola. Es un desperdicio de espacio. Un desperdicio de espacio. Mi casa. Mi refugio. Mi sueño hecho realidad después de décadas de sacrificio. Para él era solo un desperdicio de espacio. Me quedé mirándolo, buscando algún rastro del hijo que había criado. Pero no lo encontré. Este hombre que tenía frente a mí era un extraño. Un extraño que compartía mi sangre, pero no mis valores. No van a venir a vivir aquí, dije. Esta es mi casa. Yo decidí vivir sola porque quiero vivir sola. Porque me lo gané. Porque es mi derecho. Si ustedes tienen problemas económicos, es su responsabilidad resolverlos. No la mía. Roberta se puso de pie también. Su rostro estaba rojo de rabia. ¿Sabes qué? Leandro tenía razón. Eres una egoísta. Una vieja amargada que prefiere su comodidad antes que ayudar a su propia familia. Nosotros no te estamos pidiendo dinero. Solo un lugar donde quedarnos. Pero ni siquiera eso puedes dar. ¿Qué clase de madre eres? El tipo de madre que ya dio suficiente, respondí. El tipo de madre que crió a su hijo hasta que fue adulto. Que lo alimentó, lo vistió, lo educó. Que trabajó doble turno cuando fue necesario para que no le faltara nada. Que se quedó despierta cuando estaba enfermo. Que lloró en sus graduaciones de orgullo. Ya di todo lo que tenía que dar. Ahora me toca vivir para mí. Leandro dio un paso hacia mí. Mamá, no nos obligues a hacer esto difícil. Roberta y yo vamos a venir a quedarnos aquí. Nos guste o no a ti. Ya pagué por el cambio de cerradura. Ya tengo mis llaves. Y francamente, no necesito tu permiso. Miró a Roberta, que asintió con satisfacción. Podemos hacer esto de buena manera, con todos cómodos, o podemos hacerlo difícil. Tú decides. Era una amenaza, clara y directa. Mi propio hijo me estaba amenazando en mi propia casa. Sentí que las piernas me temblaban, pero no me moví. No les di el gusto de verme débil. Los miré a ambos, memorizando ese momento. Memorizando sus rostros. Sus palabras. Su absoluta falta de respeto y empatía. Entiendo, dije finalmente. Entiendo perfectamente. Leandro pareció aliviado, como si hubiera ganado. Bien. Me da gusto que seas razonable. Vamos a traer nuestras cosas este fin de semana. No te preocupes, no vamos a estorbar mucho. Solo necesitamos la habitación de invitados y un poco de espacio en la sala. No terminé. Interrumpí. Entiendo que ustedes creen que tienen derecho a hacer lo que quieran con mi casa. Entiendo que me ven como un obstáculo para su comodidad. Entiendo que todo lo que hice por ti durante 45 años no significa nada para ti ahora. Pero también quiero que ustedes entiendan algo. Esta guerra la empezaron ustedes.
Y si quieren distancia, si quieren tratarme como una extraña en mi propia casa, entonces distancia es exactamente lo que van a tener. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té que se fue enfriando sin que le diera un solo sorbo. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. Repasaba cada palabra que Leandro había dicho, cada gesto de Roberta, cada detalle de los últimos meses que había ignorado o justificado. Y por primera vez en mucho tiempo, vi todo con claridad absoluta. No era amor lo que mi hijo sentía por mí. Era conveniencia. No me visitaba porque me extrañara. Me visitaba porque necesitaba algo. Un lugar donde guardar cosas. Un espacio donde instalarse cuando le convenía. Y eventualmente, una casa que heredar. Yo no era su madre en su mente. Era un medio para un fin. Una anciana que ocupaba temporalmente algo que él ya consideraba suyo. La revelación dolió más que cualquier golpe físico. Porque una puede recuperarse de un golpe. Los moretones sanan. Los huesos rotos se sueldan. Pero esto era diferente. Esto era la muerte de una ilusión que había sostenido durante décadas. La ilusión de que el amor maternal era suficiente. De que si dabas todo, recibirías aunque fuera un poco de vuelta. De que la sangre significaba lealtad. Cuando amaneció, yo ya había tomado una decisión. No iba a discutir más. No iba a rogar. No iba a explicar por qué merecía respeto en mi propia casa. Porque si alguien necesita que le expliquen eso, entonces ya no hay nada que decir. La gente que te ama no necesita que les recuerdes tu valor. Lo saben. Lo honran. Y si no lo hacen, entonces no es amor lo que sienten. Me duché, me vestí con cuidado, y salí de casa temprano. No dejé nota. No avisé a dónde iba. Caminé las 3 cuadras hasta la casa de Carmen y toqué a su puerta. Ella abrió en bata, con el cabello todavía revuelto del sueño, pero en cuanto vio mi cara supo que algo había pasado. «Pasa», dijo sin hacer preguntas. Preparó café mientras yo me sentaba en su cocina, y solo cuando ambas tuvimos una taza en las manos, empecé a hablar. Le conté todo. El cambio de cerradura. La amenaza de Leandro. Las palabras de Roberta. La forma en que me habían dejado claro que mi opinión no importaba en mi propia casa. Carmen escuchó en silencio, su rostro mostrando cada vez más indignación. Cuando terminé, ella dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Lourdes, ese muchacho se pasó de la raya. Y tú sabes lo que tienes que hacer. No puedes permitir que te traten así. No puedes permitir que te quiten lo que es tuyo». Yo asentí. «Lo sé. Por eso vine. Necesito tu ayuda. Necesito que me acompañes a un lugar». Media hora después, Carmen y yo estábamos sentadas en la pequeña oficina del licenciado Samuel Torres, un abogado que Carmen conocía de años. Era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y una expresión seria pero amable. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró por encima de sus lentes. «Señora Pérez, legalmente hablando, usted tiene todos los derechos de su lado. La casa está a su nombre. Su hijo no tiene ninguna autoridad para hacer cambios estructurales sin su permiso. El cambio de cerradura, aunque parece menor, es técnicamente una violación de su derecho de propiedad». Hizo una pausa. «Pero entiendo que esto no es solo un asunto legal. Es familiar. Y esos son siempre los más complicados. No quiero complicaciones», le dije. «Solo quiero protección. Quiero asegurarme de que mi hijo no pueda echarme de mi propia casa. Que no pueda venderla sin mi permiso. Que no pueda hacer nada con ella mientras yo viva». El licenciado Torres asintió. «Eso es completamente posible. Podemos redactar documentos que establezcan muy claramente que usted es la única propietaria y la única con autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad. También podemos establecer restricciones para después de su fallecimiento, si así lo desea». «Quiero más que eso», dije. Mi voz sonaba más firme ahora. «Quiero que si intenta entrar a mi casa sin mi permiso, haya consecuencias legales. Quiero que entienda que ya no puede tratarme como si fuera invisible». El abogado se inclinó hacia adelante. «Podemos hacer eso también. Podemos establecer una orden de restricción si es necesario. Pero señora Pérez,
Tengo que preguntarle algo. ¿Está segura de que quiere llegar a esto con su hijo? Una vez que tomemos acciones legales, la relación cambiará para siempre. Ya cambió, respondí. Él la cambió cuando decidió que mi casa era suya. Cuando me amenazó en mi propia sala. Cuando dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. Yo solo estoy aceptando la realidad que él creó. El licenciado Torres trabajó rápido. Me explicó cada documento que íbamos a necesitar. La escritura de la casa, que por suerte yo siempre guardaba en una caja fuerte pequeña que tenía en mi habitación. Comprobantes de pago que demostraran que yo había comprado la propiedad con mi propio dinero. Testimonios de personas que pudieran confirmar que Leandro no había contribuido económicamente. Carmen inmediatamente se ofreció como testigo. También me preguntó sobre otros activos. Cuentas de banco. Ahorros. Inversiones. Le expliqué que tenía una cuenta con lo que quedaba de mi jubilación, más algunos ahorros adicionales. No mucho, pero suficiente para vivir cómodamente los años que me quedaran. Él sugirió que esa cuenta también necesitaba protección, que debíamos asegurarnos de que Leandro no tuviera acceso a ella bajo ninguna circunstancia. Pasamos 3 horas en esa oficina. Firmé papeles. Respondí preguntas. Autoricé acciones legales. Y con cada firma, sentía que recuperaba un poco del control que había perdido. El licenciado Torres me dio copias de todo. Me dijo que iba a enviar documentos oficiales a Leandro, notificándole que cualquier intento adicional de apropiarse de la propiedad o de entrar sin permiso tendría consecuencias legales. Pero eso no es todo, dije antes de irme. Necesito que prepare otro documento. Quiero cambiar mi testamento. La expresión del abogado cambió ligeramente. ¿Está segura, señora Pérez? Estas decisiones tomadas en momentos de enojo a veces generan arrepentimiento después. No es enojo, lo interrumpí. Es claridad. Mi hijo dejó muy claro que solo le importo por lo que puede obtener de mí. No voy a premiar esa actitud con una herencia que no se ganó con amor sino con amenazas. El abogado asintió lentamente. Entiendo. Y tiene en mente un beneficiario alternativo. Pensé en Carmen, mi amiga fiel. Pensé en organizaciones que ayudaban a mujeres mayores. Pensé en todo menos en Leandro. Todavía no estoy segura de los detalles, admití. Pero quiero que el documento establezca que mi hijo solo heredará si cumple ciertas condiciones. Y esas condiciones las voy a pensar bien. Cuando salimos de la oficina, el sol estaba alto y hacía calor. Carmen me tomó del brazo mientras caminábamos. Hiciste lo correcto, me dijo. Ya sé, respondí. Pero eso no hace que duela menos. Ella apretó mi brazo con cariño. Lo sé, Lourdes. Lo sé. Pero a veces hacer lo correcto duele. Especialmente cuando lo correcto es defenderte de alguien que se supone debería protegerte. No regresé a casa inmediatamente. Carmen me invitó a almorzar. Fuimos a un pequeño restaurante que nos gustaba, uno con manteles de cuadros y comida casera. Pedimos sopa y pan, y mientras comíamos, hablamos de todo menos de Leandro. Hablamos de las flores del jardín de Carmen, de la novela que estábamos leyendo, de la vecina nueva que se había mudado en la esquina. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que me recordaban que la vida era más que el dolor que sentía en ese momento. Cuando finalmente regresé a casa, era media tarde. El auto de Leandro estaba estacionado frente a mi casa. Mi corazón se aceleró, pero respiré profundo. Ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Esa mujer estaba asustada, confundida, dolida. La mujer que entraba ahora tenía papeles legales en su bolsa. Tenía un abogado de su lado. Tenía un plan. Abrí la puerta con la copia nueva de la llave que Leandro me había dado. Él estaba en la sala, exactamente donde lo había dejado el día anterior. Como si nada hubiera pasado. Como si amenazar a tu propia madre fuera algo tan normal que ni siquiera merecía una disculpa. Hola mamá, dijo sin levantar la vista del teléfono. ¿Dónde estuviste? No te vi en toda la mañana. Estuve resolviendo asuntos personales, respondí mientras dejaba mi bolsa sobre la mesa del comedor. Asuntos que no son de tu incumbencia. Leandro finalmente levantó la vista del teléfono. Su expresión mostraba sorpresa ante mi tono. Vaya, alguien se levantó de mal humor hoy.
todavía enojada por lo de ayer. Creí que ya lo habíamos superado. No hay nada que superar, dije con calma. Tú tomaste una decisión. Yo tomé la mía. Así de simple. Él frunció el ceño, claramente confundido por mi actitud. ¿De qué estás hablando? Mira, sé que te molestó lo de la cerradura, pero ya te expliqué que fue por seguridad. No tienes que dramatizar tanto. No estoy dramatizando, respondí. Estoy siendo realista. Ustedes quieren venir a vivir aquí. Ustedes quieren usar mi casa como si fuera suya. Ustedes quieren tomar decisiones sin consultarme. Perfecto. Adelante. Hagan lo que quieran. Leandro se incorporó en el sillón, su rostro mostrando alivio. Ahora sí. Me da gusto que lo entiendas, mamá. Va a ser mejor para todos. Ya verás. Roberta y yo vamos a ayudarte con los gastos de la casa. Vamos a mantener todo en orden. Esperé un momento antes de continuar. Pero eso sí, vamos a establecer algunas reglas. Ya que van a vivir aquí, necesitamos tener todo claro desde el principio. Leandro asintió, todavía con esa expresión de satisfacción en el rostro. Claro, claro. Lo que tú digas. ¿Qué reglas tienes en mente? Saqué un cuaderno de mi bolsa. Uno que había comprado esa misma mañana específicamente para esto. Abrí la primera página donde había escrito una lista durante el almuerzo con Carmen. Primera regla. Empecé a leer. Todos los gastos de la casa se dividen en partes iguales. Servicios, comida, mantenimiento, todo. Si van a vivir aquí, van a contribuir económicamente. La expresión de Leandro cambió ligeramente. Bueno, sí, claro. Pero tú sabes que Roberta y yo estamos ajustados de dinero. Por eso queremos venirnos. Tal vez podríamos pagar un porcentaje menor al principio. Asentí como si lo estuviera considerando. Entiendo. Entonces digamos que ustedes pagan el 60% de los gastos. Yo pago el 40%. Es justo, considerando que son 2 personas y yo soy una. 60%. Leandro parecía estar haciendo cálculos mentales. Su rostro mostraba cada vez más preocupación. Eso es mucho, mamá. Los servicios aquí son caros. Luz, agua, gas, internet. Más la comida. Eso podría ser como $500 al mes o más para nosotros. Exactamente, respondí. Y para mí serían unos 300. Pero como dije, es justo. Ustedes usan más recursos que yo. Leandro se pasó la mano por el cabello, nervioso. No sé, mamá. Tendría que hablarlo con Roberta. No estoy seguro de que podamos pagar tanto. Entonces tal vez deberían reconsiderar mudarse aquí, sugerí con tono neutro. Si no pueden contribuir económicamente, no tiene sentido que vengan. No, espera. No estoy diciendo que no podamos. Solo que necesito ver bien los números. ¿Qué otras reglas tienes? Miré mi lista. Segunda regla. La limpieza se divide también. Yo limpio mi habitación y el baño que uso. Ustedes limpian su habitación, el baño que usan y las áreas comunes. Sala, cocina, comedor. Cada quien lava sus propios platos y ropa. Eso es razonable, dijo Leandro, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencido. Continué. Tercera regla. Horarios de uso de áreas comunes. La cocina está disponible de 6 a 9 de la mañana para desayuno, de 12 a 3 para almuerzo, y de 6 a 9 de la noche para cena. Fuera de esos horarios, cada quien se prepara algo rápido sin ocupar mucho espacio. La sala se usa en turnos. 2 horas para ustedes, 2 horas para mí, y así sucesivamente. Espera. Leandro levantó la mano. Eso es muy complicado. No podemos estar midiendo el tiempo todo el día. Somos familia, se supone que podemos compartir los espacios. Por supuesto que podemos compartir, respondí. Por eso estoy estableciendo un sistema justo. Así nadie se siente desplazado. Así todos tenemos garantizado nuestro tiempo y espacio. Leandro se quedó callado, procesando. Podía ver que nada de esto era lo que había esperado. Había pensado que vendría a vivir aquí gratis, con acceso ilimitado a todo, mientras yo me hacía pequeñita en una esquina de mi propia casa.
Pero eso no iba a pasar. Si quería tratarme como compañera de piso, entonces como compañera de piso iba a ser tratado. Con reglas. Con límites. Con división equitativa de responsabilidades. Cuarta regla. Continué. Visitas. Si ustedes quieren traer amigos o familiares, deben avisarme con 24 horas de anticipación. Yo haré lo mismo. La sala no se puede usar para fiestas o reuniones de más de 4 personas sin aprobación previa. Mamá, eso es ridículo. No vamos a pedir permiso cada vez que queramos invitar a alguien. No es pedir permiso, aclaré. Es avisar. Es cortesía básica cuando vives con otras personas. ¿O acaso ustedes no hacían eso en su departamento cuando tenían compañeros de piso? Leandro apretó la mandíbula. No teníamos compañeros de piso. Vivíamos solos Roberta y yo. Exacto, dije. Y aquí no van a vivir solos. Van a vivir conmigo. En mi casa. Así que hay reglas. Quinta regla. El estacionamiento frente a la casa es para mi auto. Ustedes pueden estacionar en la calle. No es justo, protestó Leandro. Tú casi no usas el auto. Nosotros lo usamos todos los días. Entonces deberían agradecer que hay espacio en la calle, respondí. Mi auto va frente a mi casa. Eso no es negociable. Sexta regla. Nada de modificaciones a la casa sin mi aprobación por escrito. Nada de pintar paredes, cambiar muebles, hacer reparaciones, y definitivamente nada de cambiar cerraduras. Leandro abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Ya cambiaste una cerradura sin mi permiso. No va a volver a pasar. Séptima regla. Los fines de semana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, la casa permanece en silencio. Es mi tiempo de descanso. Nada de música alta, televisión a todo volumen o conversaciones ruidosas. Esto es una casa, no un bar. Leandro se puso de pie. Ok, ya estuvo bueno. Esto es demasiado. No vamos a vivir como prisioneros en nuestra propia casa. No es su propia casa, lo corregí. Es mi casa. Y si van a vivir aquí, van a respetar estas reglas. O pueden buscar otro lugar. Leandro me miró como si no me reconociera. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás siendo así? Ayer dijiste que querías distancia. Que si no respetaba tu casa, tendría distancia. Bien. Esto es distancia. Estas son las reglas que aplicarían si ustedes fueran inquilinos desconocidos. Si quieren ser tratados como familia, entonces actúen como familia. Con respeto, consideración y amor. Leandro sacó su teléfono. Voy a llamar a Roberta. Ella tiene que escuchar esto. Adelante. Dije. De hecho, prefiero que esté presente. Así todos estamos en la misma página. Mientras él hacía la llamada, me senté en el comedor y esperé. Puse el cuaderno frente a mí, la lista de reglas visible. Sentía una calma extraña. Una claridad que no había sentido en meses. Por primera vez desde que Leandro empezó con sus invasiones, yo tenía el control. Roberta llegó 20 minutos después. Entró a la casa con esa actitud de superioridad que siempre llevaba consigo. ¿Qué pasa ahora?, dijo apenas cruzó la puerta. Leandro dice que está siendo difícil con las reglas de la casa. No estoy siendo difícil, respondí. Estoy siendo justa. Si van a vivir aquí, necesitamos establecer parámetros claros. Le expliqué cada regla nuevamente. La división de gastos. La limpieza. Los horarios. Las visitas. El estacionamiento. Las modificaciones. El silencio de fin de semana. Con cada regla que mencionaba, el rostro de Roberta se ponía más rojo. Cuando terminé, ella cruzó los brazos sobre el pecho. Esto es completamente inaceptable. No vamos a vivir bajo un régimen militar. Somos adultos, no niños que necesitan reglas. Entonces actúen como adultos, respondí. Los adultos contribuyen económicamente. Los adultos limpian su propio desorden. Los adultos respetan el espacio de otros. Si no quieren seguir estas reglas, nadie los está obligando a quedarse. Roberta me miró como si acabara de abofetearla. ¿Sabes qué, Lourdes? Ya entendí. No nos quieres aquí.
Todo esto es tu forma retorcida de echarnos, sin decirlo directamente. Pues déjame decirte algo. Leandro es tu único hijo. Tu única familia. Cuando estés vieja y enferma, cuando realmente necesites ayuda, no vamos a estar ahí. Y no vengas llorando después. Si cuando esté vieja y enferma ustedes solo van a estar ahí por obligación o por interés, entonces prefiero enfrentar eso sola, respondí. He vivido 70 años. He sobrevivido pérdidas, dolores y desafíos que ustedes no pueden ni imaginar. Puedo manejar mi vejez sin necesidad de sacrificar mi dignidad. Leandro se acercó a Roberta, poniéndole una mano en el hombro. Cálmate, le dijo en voz baja. Luego me miró. Mamá, creo que todos necesitamos un tiempo para pensar. Esto se salió de control. Vamos a irnos por hoy, pero tenemos que hablar bien las cosas. No puedes pretender que todo va a ser tan estructurado y rígido. Las familias no funcionan así. Las familias tampoco funcionan invadiendo propiedades ajenas, cambiando cerraduras sin permiso y amenazando a sus miembros, respondí. Pero tienen razón en algo. Necesitan tiempo para pensar. Tómense todo el tiempo que necesiten. Cuando estén listos para aceptar las reglas, me avisan. Hasta entonces, les pido que me devuelvan las llaves. Las llaves. Leandro me miró incrédulo. ¿Quieres que te devuelva las llaves de la casa? Sí, dije con firmeza. Las llaves son para emergencias. Claramente ustedes no entienden el concepto de emergencia, así que es mejor que me las regresen. Leandro negó con la cabeza. No voy a hacer eso. Soy tu hijo. Necesito tener acceso a la casa por si algo te pasa. Si algo me pasa, Carmen tiene un juego de llaves. El hospital tiene mis datos. Mi médico sabe a quién contactar. Tus llaves. Leandro. Ahora. Extendí la mano, esperando. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Roberta jaló a Leandro del brazo. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí a ser humillados. Pero Leandro no se movió. Me miraba con una expresión que mezclaba rabia, confusión y algo que podría haber sido dolor. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a tratarme como un extraño? Tú me trataste como un obstáculo primero, respondí. Yo solo estoy respondiendo en consecuencia. Las llaves. Leandro. Él metió la mano al bolsillo lentamente, sacó el llavero donde estaban las llaves de mi casa, y las puso en mi mano con más fuerza de la necesaria. Aquí están. Espero que estés feliz. No se trata de felicidad, dije mientras cerraba los dedos alrededor de las llaves. Se trata de respeto. Cuando aprendan a darlo, podemos hablar de nuevo. Roberta soltó una risa amarga. No cuentes con eso. Vámonos, Leandro. Dejemos a tu madre con su preciosa casa y sus preciosas reglas. A ver cómo le va cuando estés sola de verdad. Salieron dando un portazo. Escuché el auto arrancar con más ruido del necesario. Escuché cómo se alejaban calle abajo. Y luego, silencio. Silencio absoluto. Me quedé de pie en la sala, las llaves todavía en mi mano, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Había recuperado mis llaves. Había establecido límites. Había defendido mi espacio. Pero también había abierto una brecha con mi hijo que tal vez nunca podría cerrarse. Me senté en el sofá gris y dejé que las lágrimas vinieran. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de duelo. Duelo por la relación que creí tener con Leandro. Duelo por el hijo que pensé que había criado. Duelo por la familia que nunca fue realmente lo que yo imaginaba. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y cuando terminé, me lavé la cara, preparé té, y me senté en el jardín a ver mis geranios. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Leandro no llamó. No apareció. No mandó mensajes. Era como si hubiera decidido cumplir mi deseo de distancia al pie de la letra. Carmen venía a visitarme todas las tardes. Me traía pan dulce, me hacía compañía, me escuchaba cuando necesitaba hablar. Nunca dijo te lo dije. Nunca me hizo sentir que había cometido un error. Solo estuvo ahí, firme y constante como siempre. Una semana después de la confrontación, el licenciado Torres me llamó. Señora Pérez, los documentos están listos. Necesito que venga a la oficina para firmarlos y revisarlos una última vez.
También preparé el documento de cambio testamentario que me solicitó. Quiero asegurarme de que está completamente segura de cada decisión antes de proceder. Fui a su oficina esa misma tarde. Carmen me acompañó otra vez. El licenciado Torres extendió varios documentos sobre su escritorio. Este primer documento, explicó señalando uno, establece claramente que usted es la única propietaria de la casa ubicada en calle Morelos número 43. Que ninguna otra persona tiene derechos sobre la propiedad mientras usted viva. Y que cualquier intento de venta, traspaso o modificación sin su consentimiento por escrito es legalmente nulo. El segundo documento, continuó, es una orden preventiva que prohíbe a Leandro Pérez entrar a la propiedad sin su permiso explícito. Si viola esta orden, usted puede llamar a la policía y él será removido y posiblemente enfrentará cargos por allanamiento. Asentí mientras leía cada línea cuidadosamente. Todo estaba escrito en un lenguaje legal que apenas entendía, pero el licenciado Torres fue paciente, explicándome cada cláusula, cada término, cada implicación. Y este tercer documento, dijo señalando el último, es su nuevo testamento. En él establece que su hijo Leandro Pérez heredará la propiedad solo si cumple las siguientes condiciones. Primera, debe pagar todos los gastos funerarios y deudas pendientes que usted deje. Segunda, debe donar el equivalente a $10,000 a una organización de ayuda a mujeres mayores que usted especifique. Y tercera, debe mantener la propiedad por un mínimo de 5 años antes de poder venderla. Si no cumple estas condiciones, continuó el abogado, la propiedad será vendida y las ganancias serán divididas de la siguiente manera. 50% para la señora Carmen Morales por su amistad y apoyo. 30% para una organización benéfica de su elección. Y solo el 20% restante para Leandro Pérez. Miré a Carmen, que parecía sorprendida. Lourdes, no puedes hacer eso. No necesito estar en tu testamento. No es solo por necesidad, le dije. Es por justicia. Tú has sido más familia para mí en estos últimos meses que mi propio hijo en años. Mereces ser reconocida. Carmen tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Entonces no digas nada, respondí. Solo prométeme que si algo me pasa, te asegurarás de que estos documentos se cumplan al pie de la letra. Firmé cada documento con mano firme. El licenciado Torres los selló, los fechó, y me dio copias de todo. Voy a enviar notificación a su hijo sobre la orden preventiva. Tiene derecho a saberlo. También voy a registrar el testamento en el registro público para que sea completamente legal y verificable. Cualquier intento de impugnarlo será muy difícil con toda la documentación que tenemos. Cuando salimos de la oficina, me sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Carmen me abrazó en la calle. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Sé que esto no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. No solo por ti, sino enviando un mensaje. Un mensaje de que las mujeres mayores no somos descartables. Que merecemos respeto hasta nuestro último día. Pasaron 3 días más. 3 días de paz absoluta en mi casa. 3 días en los que caminaba por mis habitaciones sin encontrar objetos que no eran míos. Sin escuchar voces que no había invitado. Sin sentir esa tensión constante en el pecho esperando la próxima invasión. Mi casa volvía a sentirse como mi casa. El cuarto día, el licenciado Torres me llamó. Señora Pérez, necesito informarle que su hijo recibió la notificación de la orden preventiva. No tomó bien la noticia. De hecho, mi secretaria me dijo que se puso muy alterado. Quiero que esté preparada por si intenta contactarla. Gracias por avisarme, respondí. Estoy preparada. Esa misma tarde, mientras regaba los geranios del jardín, un auto se estacionó frente a mi casa. Era Leandro. Venía solo esta vez, sin Roberta. Se bajó del auto y caminó hacia mí con pasos rápidos. Tenía un sobre en la mano. Necesitamos hablar, dijo sin saludar siquiera. No hay nada que hablar, respondí sin dejar de regar. Todo está dicho. Leandro agitó el sobre frente a mí. Esto es de lo que tenemos que hablar. Una orden preventiva. Me mandaste una orden preventiva como si fuera un criminal. Como si fuera un extraño peligroso. Soy tu hijo. Eres mi hijo que cambió las cerraduras de mi casa sin permiso, respondí calmadamente.
que amenazó con mudarse aquí aunque yo dijera que no, que me trató como si mi opinión no importara. Esas son acciones que requieren protección legal. Leandro se pasó la mano por el rostro, frustrado. Mamá, yo nunca te haría daño. Lo sabes. Solo quería ayudar. Ayudar no es tomar control de algo que no te pertenece, respondí mientras cerraba la llave del agua. Ayudar es preguntar qué necesito. Escuchar mi respuesta. Respetar mis decisiones. Nada de lo que hiciste califica como ayuda, Leandro. Fue invasión. Fue apropiación. Fue falta de respeto absoluta. Leandro dejó caer los brazos a los costados, el sobre todavía en su mano. Roberta tiene razón. Te has vuelto amargada. Egoísta. Prefieres tu casa vacía antes que tener a tu familia cerca. Prefiero mi casa en paz antes que tener gente que no me respeta cerca, lo corregí. Y si eso me hace egoísta, entonces que así sea. Ya pasé suficientes años viviendo para otros. Ahora vivo para mí. Leandro negó con la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que cuando realmente me necesites, cuando estés enferma o sola o asustada, voy a recordar este momento. Voy a recordar cómo me trataste. Y no sé si voy a querer ayudarte. Eso es decisión tuya, respondí. Pero si la única razón por la que me ayudarías es por obligación o por culpa, entonces prefiero no recibir tu ayuda. Él se quedó mirándome por un largo momento, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Algún signo de debilidad. Alguna señal de que estaba a punto de ceder. Pero yo me mantuve firme. Ya no era la mujer que cedía para mantener la paz. Ya no era la madre que se tragaba su dignidad para no incomodar a su hijo. Era Lourdes Pérez. 70 años. Dueña de su propia casa. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a quitarme eso. No te reconozco, dijo finalmente. La mamá que yo conocía nunca habría hecho esto. Nunca me habría tratado así. Tal vez esa mamá murió el día que tú decidiste que su casa era tuya, respondí. O tal vez siempre estuvo aquí, pero tú nunca te molestaste en conocerla realmente. Solo conocías a la mamá que te servía, que te daba todo, que nunca decía que no. Pero esa no soy yo completa. Solo era un papel que jugaba porque creí que era lo que las madres debían hacer. Leandro guardó el sobre en su bolsillo. Bien. Si eso es lo que quieres. Distancia. Límites. Órdenes legales. Perfecto. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando cambies de opinión. No voy a estar esperando tu llamada. No voy a estar preguntando cómo estás. Si esto es lo que elegiste, entonces vive con las consecuencias. Ya estoy viviendo con ellas, dije. Y son mucho más fáciles de soportar que vivir con tu falta de respeto. Él dio media vuelta sin decir más y caminó hacia su auto. Antes de subirse, se volteó una última vez. Por cierto, Roberta dice que debería saber que gastamos todo nuestro ahorro en el depósito de un departamento nuevo. Un departamento que pensábamos cancelar porque veníamos para acá. Pero ya que eso no va a pasar, vamos a tener que apretarnos el cinturón durante meses. Espero que tu preciosa casa valga ese sacrificio. No es un sacrificio, respondí. Es una consecuencia de sus propias decisiones. Planearon su vida financiera contando con algo que no era suyo. Ese fue su error, no mi problema. Leandro subió al auto y se fue. Esta vez no hubo portazo. No hubo llantas rechinando. Solo se fue. Y yo me quedé en mi jardín, entre mis geranios, sintiendo el peso del silencio que dejó atrás. Carmen apareció unos minutos después, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Había estado en su ventana. Me preocupaba que las cosas se pusieran feas. Estoy bien, le aseguré. Él vino a reclamar por la orden preventiva, a amenazarme con que no va a estar ahí cuando lo necesite, a hacerme sentir culpable por defender lo que es mío. Pero ya no funciona. Ya no me afectan sus palabras. Carmen me pasó un brazo por los hombros. Lo sé. Te veo diferente. Más fuerte. Como si hubieras encontrado algo que habías perdido hace mucho tiempo. Encontré mi voz, respondí. Encontré mi derecho a decir que no. Encontré la certeza de que merezco respeto, incluso de las personas que se supone deberían amarme incondicionalmente.
Esa noche preparé una cena especial para mí sola. Nada elaborado. Solo pasta con salsa de tomate casera, una ensalada fresca y una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Puse la mesa con mantel, con servilleta de tela, con la vajilla buena que rara vez usaba. Me senté sola en mi comedor y disfruté cada bocado. No había prisa. No había interrupciones. No había nadie criticando mi forma de cocinar o sugiriendo que debería haber preparado algo diferente. Era solo yo, mi comida, y la paz absoluta de mi propia compañía. Después de lavar los platos, me senté en la sala con un libro. No encendí la televisión. No puse música. Solo leí bajo la luz cálida de la lámpara de pie que había comprado en una tienda de antigüedades. Las páginas pasaban lentamente. No estaba apurada por terminar el capítulo. No tenía que compartir el sofá con nadie. No tenía que bajar el volumen de nada porque alguien más estaba tratando de dormir o de ver su propio programa. Era libertad pura. Y me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No soledad. Libertad. Los días se convirtieron en semanas. Leandro no volvió. No llamó. No mandó mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Al principio, sentía punzadas de dolor cuando veía algo que me recordaba a él. Un comercial de televisión mostrando a una madre con su hijo adulto. Una canción que solíamos escuchar cuando él era pequeño. Fotografías viejas que encontraba mientras organizaba cajones. Pero con el tiempo, esas punzadas se fueron haciendo menos intensas, menos frecuentes, hasta que un día me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en él. Carmen seguía siendo mi compañía constante. Caminábamos juntas todas las mañanas. Tomábamos té en las tardes. A veces íbamos al mercado, otras veces solo nos sentábamos en su terraza a ver pasar a la gente. Ella nunca mencionaba a Leandro a menos que yo sacara el tema primero. Y yo agradecía esa discreción. Esa comprensión silenciosa de que algunas heridas necesitan tiempo para sanar sin que nadie las esté tocando constantemente. Un sábado por la mañana, 2 meses después de la última vez que vi a Leandro, sonó el timbre de mi casa. Era temprano, apenas las 8. Me extrañó porque Carmen nunca venía tan temprano y no esperaba a nadie más. Miré por la ventana antes de abrir. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años, con un portapapeles en las manos. Abrí la puerta con cautela. «Buenos días», dijo con una sonrisa profesional. «Busco a la señora Lourdes Pérez». «Soy yo», respondí. «¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Paola Martínez. Trabajo para el municipio en el Departamento de Registro de Propiedades. Estoy aquí porque recibimos una solicitud de verificación de propiedad para esta dirección. Solo necesito confirmar algunos datos con usted». Mi corazón se aceleró. Una solicitud de verificación. ¿Quién habría hecho eso? Por supuesto, dije tratando de mantener la calma. ¿Qué necesita saber? La mujer consultó su portapapeles. Necesito confirmar que usted es la única propietaria registrada de esta propiedad. Que no hay otros nombres en la escritura. Y que no ha habido intentos recientes de modificar el registro de propiedad. Soy la única propietaria, confirmé. Compré esta casa hace 2 años con mi propio dinero. No hay otros nombres en la escritura. Y no he intentado modificar nada. ¿Por qué? Alguien más intentó hacerlo. Paola Martínez asintió lentamente. Recibimos una solicitud hace 3 semanas de alguien que afirmaba ser copropietario. Querían agregar su nombre a la escritura. Pero cuando revisamos los documentos, no encontramos ninguna evidencia de que tuvieran derecho legal para hacerlo. Por eso estoy aquí, para verificar con usted que no autorizó ese cambio. Sentí como si me hubieran echado agua fría. 3 semanas. Leandro había intentado poner su nombre en la escritura de mi casa 3 semanas atrás. Mientras yo pensaba que finalmente había aceptado los límites, él estaba intentando apropiarse legalmente de mi propiedad. No autoricé nada, dije con voz temblorosa. Y puedo decirle exactamente quién hizo esa solicitud. Mi hijo, Leandro Pérez. Paola Martínez tomó nota de todo. Me explicó que el intento de modificación había sido rechazado automáticamente porque Leandro no pudo presentar documentación que probara su derecho a ser copropietario. Pero el hecho de que lo intentara, me dijo,
era motivo suficiente para poner alertas adicionales en el registro. Voy a recomendar que cualquier solicitud futura relacionada con esta propiedad requiera su presencia física y verificación de identidad, señora Pérez. Así nadie podrá intentar algo similar. Gracias, logré decir aunque la rabia me estaba quemando por dentro. Agradezco mucho que hayan verificado antes de hacer cualquier cambio. Paola me dio una tarjeta con su información y se fue. En cuanto cerré la puerta, mis piernas casi cedieron. Me apoyé contra la pared, respirando profundo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Leandro no solo había intentado invadir mi casa físicamente, había intentado robarla legalmente. Mientras yo lidiaba con el dolor de nuestra separación, él estaba conspirando para quitarme lo único que realmente me pertenecía. Llamé inmediatamente al licenciado Torres. Él respondió al segundo tono. Señora Pérez, qué gusto escucharla. ¿Qué puedo hacer por usted? Le conté sobre la visita de Paola Martínez, sobre el intento de Leandro de agregarse como copropietario, sobre cómo había intentado hacerlo a mis espaldas, probablemente esperando que yo nunca me enterara hasta que fuera demasiado tarde. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Cuando el licenciado Torres finalmente habló, su voz sonaba seria. Esto es grave, señora Pérez. Muy grave. Lo que su hijo intentó hacer constituye fraude. Podríamos presentar cargos criminales si usted lo desea. Pero antes de llegar a eso, necesito preguntarle algo. ¿Está preparada para lo que viene? Porque si tomamos acción legal, no habrá vuelta atrás. La relación con su hijo quedará permanentemente dañada. Ya está permanentemente dañada, respondí. Él la destruyó cuando decidió que robarme era aceptable. Que intentar apropiarse de mi propiedad por medios fraudulentos estaba bien mientras yo no me diera cuenta. No, licenciado Torres. No quiero presentar cargos criminales todavía. Pero quiero que usted le envíe una carta. Una carta dejando muy claro que sabemos lo que intentó hacer. Que cualquier intento futuro resultará en acciones legales inmediatas. Y que si se acerca a mí o a mi propiedad de nuevo sin mi permiso explícito por escrito, llamaré a la policía sin dudarlo. El abogado estuvo de acuerdo. Prepararé la carta hoy mismo. Se la enviaré por correo certificado para que tengamos registro de que la recibió. También voy a fortalecer la orden preventiva que ya existe. Y voy a contactar al registro de propiedades para asegurarme de que tienen copias de todos sus documentos. Así si su hijo intenta algo similar otra vez, habrá consecuencias inmediatas. Después de colgar, me quedé sentada en la sala por largo rato. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía dolor. Solo sentía una determinación fría y clara. Leandro había cruzado la última línea. Había probado sin lugar a dudas que no le importaba mi bienestar. Solo le importaba lo que podía obtener de mí. Y eso, finalmente, me liberaba de cualquier sentimiento de culpa que pudiera haber tenido. Esa tarde, cuando Carmen vino a visitarme, le conté todo. Ella escuchó con el rostro cada vez más indignado. Cuando terminé, golpeó la mesa con la palma de la mano. Ese desgraciado. Ese completo y absoluto desgraciado. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que hiciste por él. Lourdes, tienes que reportarlo. Tiene que haber consecuencias. Va a haberlas, le aseguré. El licenciado Torres está manejando todo. Pero Carmen, necesito pedirte un favor. Necesito que seas mi testigo oficial. Que si algo me pasa, si algo extraño ocurre, tú sepas exactamente qué documentos existen, dónde están, y a quién contactar. No confío en que Leandro no intente algo más. Carmen tomó mi mano entre las suyas. Por supuesto. Haré lo que sea necesario. Pero Lourdes, también necesitas protegerte físicamente. ¿Qué tal si él se pone violento? ¿Qué tal si decide que si no puede tener la casa legalmente, la va a tomar por la fuerza? Ya pensé en eso, admití. Por eso voy a instalar cámaras de seguridad. Y voy a cambiar todas las cerraduras otra vez, aunque él ya no tenga llaves. Solo por precaución. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Contraté a una compañía de seguridad que instaló cámaras en la entrada principal, en el jardín trasero, y en los dos lados de la casa. Cambié las cerraduras por unas de alta seguridad que eran casi imposibles de forzar.
Incluso instalé luces con sensor de movimiento que se encendían automáticamente si alguien se acercaba a la casa de noche. Mi casa se convirtió en una fortaleza. Y yo me convertí en su guardiana vigilante. Una semana después, Leandro recibió la carta del licenciado Torres. Supe que la recibió porque esa misma tarde apareció frente a mi casa. No bajó del auto. Solo se quedó estacionado ahí, mirando hacia la casa. Las cámaras lo captaron todo. Podía verlo en el monitor que había instalado en mi sala. Se quedó ahí por casi 20 minutos. Solo mirando. Y luego se fue. Carmen estaba conmigo cuando pasó. Estaba asustada de que intentara entrar. De que se pusiera violento. Pero yo estaba extrañamente calmada. Que mire todo lo que quiera, dije. Que vea que ya no puede tocar nada de esto. Que entienda que perdió. Porque perdió, Carmen. Perdió mi confianza. Perdió mi amor. Perdió el privilegio de ser parte de mi vida. Y todo porque su ambición era más grande que su corazón. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Era Roberta. Su voz sonaba diferente. Menos arrogante. Casi asustada. Lourdes, necesitamos hablar. Leandro no sabe que te estoy llamando. Pero necesitas entender lo que está pasando. No necesito entender nada, respondí. Ya entiendo todo perfectamente. Tu esposo intentó robar mi casa. Intentó cometer fraude. Y cuando no funcionó, vino a intimidarme estacionándose frente a mi casa. No hay nada más que necesites saber. Espera, por favor, suplicó. Solo escúchame. Leandro está desesperado. Roberta hizo una pausa. Nos estamos hundiendo financieramente. El departamento que rentamos es carísimo. Yo perdí mi trabajo hace 2 meses. Leandro apenas gana suficiente para cubrir lo básico. Pensamos que tu casa era la solución. Que podríamos vivir ahí sin pagar renta y finalmente salir adelante. Y por eso creyeron que era aceptable intentar robármela, dije sin emoción en la voz. Por eso creyeron que podían simplemente aparecer y tomar lo que no era suyo. Roberta, tus problemas financieros no son mi responsabilidad. Leandro es un adulto. Tú eres una adulta. Sus decisiones, sus consecuencias. Pero es tu hijo, insistió Roberta. Tu único hijo. ¿Cómo puedes dejarlo sufrir así? ¿Cómo puedes verlo hundirse y no hacer nada? Él no me está dejando ver nada, respondí. Él eligió alejarse. Él eligió amenazarme. Él eligió intentar robarme. Yo solo estoy viviendo mi vida en paz, algo que tengo todo el derecho de hacer. Eres una mujer cruel, dijo Roberta con voz temblorosa. Una mujer sin corazón. Espero que cuando estés muriendo sola en esa casa, recuerdes este momento. Recuerdes que elegiste cosas materiales sobre tu propia familia. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, las palabras de Roberta resonando en mi cabeza. Mujer cruel. Sin corazón. Eligiendo cosas materiales sobre familia. Pero no era cierto. Yo no elegí cosas materiales. Elegí dignidad. Elegí respeto. Elegí no permitir que me convirtieran en víctima de mi propia generosidad. Y si eso me hacía cruel en los ojos de ellos, entonces que así fuera. Esa noche, sola en mi casa, rodeada de mis cosas, en mi espacio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz verdadera. No la paz falsa que viene de evitar conflictos. No la paz temporal que viene de ceder para mantener a otros felices. Sino paz real. La paz que viene de saber que estás viviendo según tus propios términos. Que estás defendiendo lo que es tuyo. Que estás honrando tu propio valor. Pensé en todas las mujeres de mi generación que habían pasado por situaciones similares. Mujeres que habían trabajado toda su vida solo para ver a sus hijos adultos tratarlas como si fueran obligadas a seguir dando hasta que no quedara nada. Mujeres que habían muerto sintiéndose culpables por querer algo propio. Por atreverse a decir que no. Por defender sus límites. Y decidí que yo no sería una de esas mujeres. Que mi historia no terminaría con arrepentimiento o culpa. Que si tenía que elegir entre la aprobación de mi hijo y mi propia paz, elegiría mi paz cada vez. Porque después de 70 años en este mundo, finalmente entendí algo fundamental.
El amor que te obliga a sacrificar tu dignidad no es amor. Es manipulación. Y yo ya no estaba dispuesta a ser manipulada. Los meses pasaron. El otoño llegó con sus tardes frescas y sus hojas cayendo en el jardín. Yo seguía mi rutina. Caminatas matutinas con Carmen. Té por las tardes. Lectura nocturna en mi sofá gris. La casa se mantenía impecable, no porque alguien más me la exigiera, sino porque yo lo elegía. Mis geranios florecieron más hermosos que nunca. Como si ellos también sintieran la paz que ahora habitaba en ese espacio. Leandro no volvió a aparecer. No hubo más llamadas de Roberta. No hubo más intentos de manipulación o fraude. Era como si finalmente hubieran entendido que esa batalla estaba perdida. O tal vez simplemente encontraron otra víctima a quien explotar. De cualquier manera, yo estaba libre. Libre de sus expectativas. Libre de sus exigencias. Libre de esa carga invisible que había estado llevando durante tantos años. Un día, Carmen y yo estábamos sentadas en mi jardín tomando limonada cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Lourdes, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo esto? ¿Alguna vez deseas haber cedido, haber dejado que Leandro se saliera con la suya solo para mantener la paz? Miré mis geranios, tan perfectamente dispuestos en sus macetas. Pensé en todas las mañanas que me había despertado sin el peso de la ansiedad en el pecho. En todas las tardes que había disfrutado en silencio sin interrupciones no deseadas. En todas las noches que había dormido sabiendo que nadie iba a aparecer con llaves que ya no funcionaban para invadir mi espacio. No, respondí finalmente. No me arrepiento ni un segundo. Porque entendí algo importante. Carmen, el amor maternal no es infinito. No es inquebrantable. No es algo que deba sostenerse sin importar cuánto daño cause. El amor maternal, como cualquier otro amor, necesita ser correspondido. Necesita respeto. Necesita reciprocidad. Y cuando no existe eso, cuando solo existe toma y toma sin ningún dar, entonces no es amor lo que se está pidiendo. Es sacrificio. Y yo ya me sacrifiqué suficiente. Carmen asintió, sus ojos brillando con comprensión. Eres más sabia de lo que crees, Lourdes. Y más valiente. Muchas mujeres de nuestra edad nunca encuentran el coraje para defender lo suyo. Prefieren morir dando antes que vivir poniendo límites. Tú elegiste vivir. Elegiste tu dignidad. Y eso es algo hermoso. No sé si es hermoso, dije. Pero es mío. Esta paz es mía. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Y después de 70 años compartiendo todo, sirviendo a todos, dando a todos, finalmente puedo decir que tengo algo que es completamente, absolutamente, solo mío. Esa noche, después de que Carmen se fue, me senté en mi comedor con los documentos que el licenciado Torres había preparado. La escritura de la casa. La orden preventiva. El testamento modificado. Cada papel representaba una decisión. Una frontera establecida. Un límite defendido. Los guardé cuidadosamente en la caja fuerte, sabiendo que ahí estarían cuando los necesitara. Luego caminé por mi casa, habitación por habitación, apreciando cada detalle. Las paredes beige que había elegido. Los muebles que había comprado. Las cortinas que dejaban entrar la luz exacta que yo quería. Todo estaba exactamente como yo lo había diseñado. Sin interferencias. Sin invasiones. Sin compromisos que no quería hacer. Me detuve frente a la ventana de la sala, mirando la calle vacía bajo la luz de las farolas. Ya no había autos estacionados esperando. Ya no había amenazas silenciosas. Ya no había nada excepto paz. Y en ese momento entendí que había ganado algo más valioso que cualquier relación forzada. Había ganado mi libertad. Porque libertad no es solo hacer lo que quieres. Es tener el poder de decir que no sin culpa. Es establecer límites sin pedir permiso. Es vivir según tus propios términos incluso cuando otros te juzgan por ello. Es elegir tu dignidad sobre la comodidad de otros. Y eso es exactamente lo que yo había hecho. Quita las manos, había dicho ese día cuando todo explotó. Esta casa fue comprada con mi jubilación. Por mí. Para mí. Y esas palabras, dichas en un momento de rabia y desesperación, resultaron ser las más verdaderas que había pronunciado en años. Porque esta casa sí era mía.
comprada con mi trabajo, pagada con mi sacrificio, defendida con mi coraje. Y ahora, parada en mi sala, rodeada de silencio y paz, sabía que había tomado la decisión correcta. Tal vez Leandro nunca lo entendería. Tal vez Roberta siempre me recordaría como la suegra cruel. Tal vez otras personas me juzgarían por poner límites a mi propio hijo. Pero yo sabía la verdad. La verdad es que el amor sin respeto es abuso. Que la familia sin consideración es tiranía. Que dar sin límites es autodestrucción. Y que una mujer de 70 años tiene tanto derecho a vivir en paz como cualquier otra persona en este mundo. Preparé mi última taza de té del día. Me senté en mi sofá gris. Abrí mi libro en la página donde lo había dejado. Y seguí leyendo bajo la luz cálida de mi lámpara, en mi casa, en mi espacio, en mi vida. Porque al final, eso era todo lo que necesitaba. No aprobación. No validación. No una familia que solo me quería por lo que podían obtener de mí. Solo necesitaba esto. Un lugar propio. Una vida propia. Una paz propia. Y finalmente, después de 70 años, eso era exactamente lo que tenía. La casa estaba en silencio. Pero no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la victoria. El silencio de una mujer que había defendido lo suyo y ganado. El silencio de alguien que finalmente entendió que merece respeto, dignidad y paz. Cerré el libro. Apagué la luz. Y me fui a dormir sabiendo que mañana despertaría en mi casa. Que nadie vendría a invadirla. Que nadie intentaría quitármela. Que era mía hoy. Sería mía mañana. Y sería mía hasta mi último día. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más que suficiente.